regard to food shortages, yes, we did talk about food shortages, and it's going to be real. Los alimentos son un bien necesario. Por desgracia, sigue habiendo hambre en muchas partes del mundo, pero esto se va a incrementar. Darlo por hecho. ¿Es mi teoría? No. Lo acaba de decir el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Escuchémoslo y veamos el siguiente plan de la agenda del nuevo orden mundial. With regard to food shortages, yes, we did talk about food shortages, and it's going to be real. And it's going to be real. The price of these sanctions is not just imposed upon Russia. It's imposed upon an awful lot of countries as well, including European countries and our country as well. And because both Russia and Ukraine have been the breadbasket of Europe in terms of wheat, for example, just to give you one example. But we had a long discussion in the G7 with with both the United States, which has a significant, the third largest producer of wheat in the world, as well as Canada. Estoy convencido que cuando estabais escuchando, pero tranquilos G7, Estados Unidos tiene el tercer productor más importante del mundo, habíais pensado en Bill Gates, el mayor terrateniente que calladito ha ido comprando terreno fértil para cultivar y conrear. Menuda decepción. Y nos dicen Canadá. Seguro que Bill sacará una buena tajada con todo esto. ¿Cómo nos tenemos que tomar esta información? Pues ya sabéis, Agenda 2030. No tendrás nada y serás feliz. Todo esto es un puro show, un espectáculo mediático, desde el discursito preparado en la sala de prensa hasta el problema de la alimentación. Lo mismo que los respiradores con el COVID, ¿os acordáis? ¡Oh, Dios mío! ¡No hay respiradores! ¿Qué haréis? Pues nada, Estados Unidos nos donará. De compartir respiradores en urgencias hasta dar pastillas sin receta, pues no han ganado dinero las farmacéuticas, fijaros. Más de 3.000 millones de mascarillas tiradas a la basura cada día, 64.000 millones de guantes al mes, 140 millones de pruebas de detección, 8.000 millones de vacunas. ¿Y el plástico dónde va, señores? ¿Dónde van los residuos? Pues al mar. Soluciones hay. Obviamente afecta que Ucrania y Rusia no produzcan y no nos vendan grano, gas o lo que sea. Pero es que hay muchos más países donde comprar el grano, en este caso el alimento. Esto, señores, es un plan. Y día a día vemos las fichas de dominó cayendo. Como si fuéramos bobos nos tratan. ¿Seguimos? We could increase and disseminate more rapidly food shortages. And in addition to that, we talked about urging all the European countries and everyone else to end trade restrictions on sending limitations on sending food abroad. And so we are in the process of working out with our European friends what it would take to help alleviate the concerns relative to food shortages. We also talked about a significant major U.S. investment, among others, in terms of providing for the need for humanitarian assistance, including food, as we move forward. No me queda muy claro. Dice ayuda humanitaria, alimentos, escasez, y nos sueltan que están realizando una inversión importante. Invertir para luego ganar. Menuda ayuda humanitaria. Tienen que sentirse bien, ¿no? Son como las donaciones para degravar. Cada vez lo tengo más claro. Aquí quien está sacando tajada y partido de todo el conflicto mundial es Estados Unidos. Y ojo, al final dice, según cómo vayamos avanzando. ¿Cómo que vayamos avanzando? ¿Que no hay un pronóstico? ¿No se buscan alternativas? Menudo espectáculo. Y esta gente es quien nos gobierna. Ya sé que el COVID ha desaparecido y la crisis de Occidente también. ¿Os acordáis de los paquetes de ayuda a estímulos de Estados Unidos? Vamos a noticias un momento, antes que os pase al banquero del pueblo, que nos hablará de qué va todo esto. Mirad, si buscamos en Google paquete de ayudas económicas en Estados Unidos, me interesan las noticias, las novedades. Paquete de ayuda económica, dada la crisis que estaba sufriendo Estados Unidos y estaba haciendo un paquete de ayudas a la gente, ¿no? ¿Qué pasa en las noticias? Que no nos dicen nada. Fijaros. La Unión Europea dilata nuevas sanciones contra Rusia mientras Estados Unidos venga escurriendo el bulto. La Unión Europea
Posterga nuevas sanciones a Rusia, lo mismo. Harris anuncia, venga, fuera. Ucrania... Aquí, Estados Unidos aprueba 800 millones de dólares de ayuda adicional a Ucrania. Y vemos que se escurre el bulto, ¿no? Por ejemplo, más sencillo, paquete estímulo Estados Unidos. Nada, de nada. Fijaros. Aquí es lo único, fijaros, cuarto cheque estímulo en 2022, ¿no? ¿Cuál es la situación en cada estado para un nuevo pago? Y dice, de momento el Congreso del país no tiene planes de aprobar un cuarto pago de impacto económico, lo que ha ocasionado que diversos estados hayan dado la tarea de repartir sus propios estímulos con el fin de mitigar el golpe de la crisis económica. Así que lo que está ocurriendo, el conflicto en Ucrania está sirviendo para escurrir una crisis y nos lo van a explicar muy bien ahora. Muy buenas tardes, saludos para toda la comunidad de Verdad Oculta. Es un placer estar con vosotros. Me presento, soy el banquero del pueblo. El motivo de esta máscara es que actualmente trabajo en una de las mayores entidades financieras de España, con lo que no puedo mostrar mi rostro si no perdería mi trabajo. Entonces me podríais encontrar en algunos directos en Twitch, Facebook y YouTube para consultar cualquier duda o pregunta que tengáis sobre temas bancarios, de inversiones, préstamos, hipotecas, tarjetas, reclamaciones, incluso otros ámbitos como serían las criptomonedas o la minería que están tan de moda. Sin entretenernos, hoy quería hablar 2 minutos sobre gran timo, para decirlo de alguna manera, de esta crisis con la guerra. Intento que sea un resumen escueto, si no ya nos explayaremos en otra intervención. Era sabido por muchas personas que hace 2, 3, 4 añitos se avecinaba una gran crisis, que era una crisis de deuda. ¿Por qué? Porque como sabréis, muchos países, sea de Estados Unidos, de América, de Europa o de otros continentes, el nivel de deuda que tenían respecto a su producción anual, que sería el PIB, estaba en límites insostenibles, estaban a un 98, un 99, a un 100% de su deuda. Significa que estos países, si entraran en un riesgo país, es decir, que la prima de riesgo subiera, el coste financiero para poder pagar esa deuda del país haría que muchos países hubiesen entrado en default. ¿Qué significa default? Una quiebra. Significa que cualquier país, por ejemplo España, tendría que haber hecho un recorte de sus bonos, de sus obligaciones, y no efectos de la población, sino efectos de país. Tendrían que haber tomado unas medidas, que luego seguro que hubiesen afectado a la población, porque al final estas medidas son recortes que normalmente pues, van de la educación, de los servicios básicos, de todo el tema de sanidad. Pero ¿qué han hecho? Han sido mucho más habilidosos. Es decir, han pasado de que hace 3 añitos el precio del petróleo había tocado los mínimos con el COVID, etcétera, etcétera, para sin darnos cuenta, entretenernos con una bolita por aquí, una bolita por allá, y ahora el detonante ha sido la guerra. Es decir, de tener el problema a los países que no podían pagar su deuda, han hecho que ya llevamos años pagando nosotros toda esa deuda. ¿Cómo? Con las facturas de electricidad, con las facturas de combustibles. Y si os fijáis, al final todo va relacionado. Entonces, las eléctricas, ¿a ellos les cuesta la electricidad? No, ya están hablando de Europa, que van a hacer que de estos grandes beneficios lo tengan que devolver. Pero es que quiero decir que al final Europa no está haciendo nada bien tampoco. Todo es una manipulación corrupta y política que ha hecho, insisto, que los países tuvieran la deuda y lo tuvieran que arreglar ellos, a que ahora toda la población con salarios bajos, no la jet set, sino todos nosotros, con estos incrementos de IPC tan brutales, lo estamos pagando. Pistas. Cualquiera que conozca y sepa qué es la prima de riesgo y la mire, se dará cuenta que es imposible que con todo esto que ha pasado de la guerra, de que había rumores de la Tercera Guerra Mundial, etc., no se han movido las primas de riesgo. Los tipos de interés continúan por el suelo, y eso no es en beneficio de nosotros, de los particulares, de la población. Esto va en beneficio de ellos, porque ¿cuánto se ha ido al banco? Está el tipo de interés a 0 y por un préstamo le han cobrado un 10%, ¿verdad? ¿Y cómo es que el tipo de interés es tan barato? Y pueden invertir en I+D o pueden obtener al final fuentes de financiación para extraer, pues, que sea el gas, sea el petróleo, pero no lo hacen. Al final nos repercute en el precio a nosotros. Como os decía, no me quiero alargar más. Espero que os haya parecido muy interesante y nos vemos muy pronto. Saludos, en especial a toda la comunidad de Verdad Oculta. Muchas gracias.
Bueno amigos, aquí tenéis el banquero del pueblo. Haremos con él colaboraciones y más en Twitch. Empezaremos en breves. Me parece muy interesante a nivel económico qué se está gestando en el mundo, cómo revertir una crisis, en este caso creando un conflicto. Primero el COVID, ya sabéis, ahora una guerra. Y si queréis seguir al banquero del pueblo, pues en Twitch. Está también en YouTube y en Facebook, pero en Twitch el banquero del pueblo. Creo que esta noche hará un directo. Amigos, me despido.